Pero es verdad que me he permitido llorar mucho y estar triste, muy triste. Sí. Y decirlo, ¿cómo estás? Sí. Triste. Estoy triste y no voy a mentir. Porque eso es como que no se acepta, ¿no? Estás bien, todo va bien, todo va bien. Pero es verdad que daba esa imagen contradictoria. Estás triste, pero te veo bien. Claro. Ya, pero estoy mal. O sea, total. Muchas veces hay ese estigma de que las personas con depresión, las personas que están tristes, tienen que tener el aspecto también de estar triste, ¿no? Y el dolor que no se ve es un dolor... Hay mucho estigma con esto. Totalmente. Y sigue habiéndolo, yo lo he sufrido y lo veo. Emprender también es saber parar. Hoy hablamos de algo que nunca debería quedar fuera de nuestro propósito, nuestro bienestar. Porque no siempre estamos a tope. A veces nuestro cuerpo nos pide parar. Esto es lo que le ha pasado a nuestra invitada de hoy. Alguien a quien admiro no solo por su trabajo, sino por la honestidad con la que está viviendo este proceso complicado. Hoy me acompaña Cristina Subirana, enfermera y creadora de contenido con una marca personal, Healthy Foodie Cris, que os recomiendo mucho, y que este 2025 se vio obligada a parar en seco por un problema de salud. Lo que vivió la removió por dentro y la transformó. Hoy vuelve y lo hace con más fuerza y con más verdad. Juntas hablaremos sin filtro de lo que cuesta parar, de lo que pasa cuando te escuchas de verdad y de cómo comunicar desde un lugar más honesto. Este episodio no es sobre hacer más, sino sobre hacer y estar mejor. Vamos allá. Comunica quién eres con Sonia Gázquez. Bienvenida, Cristina. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Creo que hoy será un capítulo realmente muy especial porque ya lo afrontamos con muchas ganas, ¿no? Yo también. ¿Verdad? Entonces, pues mira, si quieres empezamos por un poco tu presentación para quien no te conozca. Cuéntanos quién eres, qué haces y cómo ha sido tu camino como emprendedora hasta ahora. Bueno, yo soy enfermera, como ya me has presentado, trabajo con pacientes de enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón. Y bueno, he sido vocacional toda mi vida, o sea, la enfermería forma parte también de mi esencia, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que con la pandemia me encontré con un muro, encontré un vacío de identidad como muchos sanitarios y necesitaba algo más, necesitaba algo que me llenara. Creo que fueron momentos muy, muy tristes, ¿no? para la profesión. Desde luego. Y necesitaba pues, algo que me devolviera un poco la ilusión. Y me interesé muchísimo por el mundo de la nutrición. Además, yo siempre había sido pues, deportista, jugaba a baloncesto y siempre había sido algo que me había interesado. Ya había empezado a investigar con el tema de ser vegetariana y bueno, me interesó muchísimo. Empecé con un posgrado y me gustó mucho. La verdad, conecté enseguida. Además, me ayudaba mucho también a complementar. Siempre me ha gustado mucho la educación sanitaria y me ayudaba mucho a complementar las consultas y me devolvió mucho la ilusión también en mi trabajo, ¿no? Pues lo que te digo, complementar las consultas, ayudar a los pacientes. Claro. Y bueno, con esta parte más humana de también divulgar, generar contenido, ponerme delante de una pantalla, empecé a ver que me gustaba muchísimo pues, interactuar con la gente, conectar, soy muy emotiva, muy emocional y pues veía que lo mío era eso y empecé a dar talleres, a impartir cursos online, a hacer retiros. De hecho, tú y yo nos conocimos así. Está claro, me acuerdo. Y bueno, la verdad es que me encanta conectar con la gente y es algo que vi que de esta forma con enfermería también se puede, pero es diferente. Es que lo transmites, tienes mucha fuerza. Yo me acuerdo, la primera vez que coincidimos pensé, wow, es que me encanta. Es que tenías eso, ¿no? Una luz y una capacidad para conectar con todas las personas que no es fácil. A veces, ¿no? Cuando hacemos esos talleres de formación y que no son pocas, dices, tener ese tiempo para atender a todas y mantener la atención es muy complicado. Yo siempre digo que me gusta el show un poco. Exacto, se nota. Me gusta, la verdad es que es divertido. Y sale mucho de mi papel de enfermera, que siempre tengo que ser un poco más seria, ¿no? Sí, parece que es un perfil que no tenemos en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de creadoras de contenido, ¿no? Enfermera, bueno, evidentemente hay muchas, ¿no? Pero no es el más habitual, ¿no? No. Este año realmente ha sido muy distinto para ti. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas
parar en seco? Bueno, el cuerpo me paró un poco. Fue así. No lo escogiste tanto. No lo escogí, pero es verdad que bueno, venía de un año complicado a nivel personal, sobre todo. Lo dejé con mi expareja, llevábamos mucho tiempo y fue un año de transformación un poco personal. Necesitaba como saber quién era, qué me gustaba, descubrirme. Fue un año de ponerme mucha presión, muchos proyectos, intentar salir adelante con todo. Y bueno, pues empecé con los retiros igual, a dar talleres igual, pero sentía como que me faltaba mucha fuerza muchos días y yo también me esforzaba. Fue un año también de mucho reconocimiento de mi profesión. Me dieron también un premio a enfermera joven talento. También eso me aumentó mucho más la presión porque sentí, wow, ¿y ahora qué? Si es que claro, tengo que hacer alguna cosa más. Tengo que demostrarlo, ¿no? Total, tengo que demostrarlo. Y esa autoexigencia en la que muchas veces vivimos, ¿no? Ese piloto automático, no me di cuenta y me llevaba también a una situación de estrés. El deporte lo llevaba al extremo. También fue como, bueno, para mí fue también descubrirme en diferentes deportes. El ciclismo me apasionó. Empecé a correr, hice mi primera media maratón. Entonces, bueno, yo me iba dando cuenta, ¿no?, de que la energía iba tirando, pero muchas veces yo me desbordaba o tenía momentos en que ni disfrutaba de lo que estaba haciendo, ¿no? Y ¿sabes esas situaciones en las que empiezas a ver que el cuerpo a veces dice pro? Sí, sí. Dice basta. Sí. Bueno, pues de golpe me acuerdo una semana en la que, bueno, estaba más cansada tal, y tuve una caída muy tonta con la bici, pero me dio un golpe bastante fuerte en la espalda. Y bueno, esa semana, pues lo típico, piloto automático, teníamos un congreso esa semana, era importante, era un día importante esa semana porque lo gestionábamos con mi mejor amigo y yo también, bueno, quería estar allí, no le di tampoco mucha importancia, pero yo seguía con dolores de la pierna. Luego, lo típico, que empieza a empeorar y, ostras, ¿qué hago? ¿No? Pues seguí con todo hasta que me asusté de verdad, perdí la sensibilidad de las dos piernas. Iba como si estuviera flotando, no me notaba para nada las dos piernas y ya fue cuando me voy a ir a urgencias. Esto no es normal, me asusté muchísimo y me diagnosticaron una lesión bilateral del nervio, se llama radiculopatía bilateral, y una pérdida también de la lesión, había una lesión axonal motora, que es cuando se pierden también partes de la motoneurona muscular, con lo cual perdí fuerza de la pierna y yo me daba cuenta que no podía bajar escaleras, no podía bajar rampas ni subir rampas. Y era una sensación muy rara porque de golpe paras, el cuerpo te hace parar. Me acuerdo cuando me dieron el diagnóstico y fue como, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y bueno, lo que no sabía era lo que me esperaba. Porque, bueno, en mi cabeza eso iba a ser 2 meses. Ya, claro, es bueno, ya ni te escuchabas en ese momento, no querías atenderlo, ¿no? Por eso, porque a veces yo creo que es muy habitual que al emprender entramos en una espiral positiva, ¿no? De todo tiene que ir muy arriba, muy arriba, muy arriba, pero pasan cosas. Pasan cosas y no queremos verlas, pero luego al final hay que atenderlas, no hay otro remedio. Y el cuerpo a veces habla. Y es algo que no entendía, pero es verdad que el cuerpo a veces habla y hay emociones que se acaban traduciendo en estrés, en contracciones, ¿no? Bueno, por un sitio u otro, el cuerpo al final lo manifiesta, lo que sea. ¿Y cómo fue ese momento? Yo recuerdo, pues esto, llegar en la misma autoexigencia que estábamos hablando ahora y pensar, con yo lo disciplinada que soy, ¿no? Esto en 3 meses lo tengo, ¿no? Y también piloto automático, fisio, suplementación, buscar todas las soluciones, ¿no? A corto o medio plazo. En plan, a ver, esto más de 3 meses, yo me acuerdo que iba preguntando, ¿tú crees que a chat le iba preguntando, ¿en diciembre estaré bien? Diciembre estarás bien. En enero estaré bien, en enero estarás bien. Iban sumando meses. Y sobre todo la frustración en la que viví, porque me acuerdo que al principio me daba impulso el hecho de pensar que sería corto. Pero en cuanto el nervio despertó, porque claro, lo que al final había era una compresión, por un tema de que se propusieron 2 hernias de una forma muy, muy abrupta e hicieron una lesión grave en la médula. Claro, lo que pasó sobre todo es que al principio me notaba las piernas entumecidas, pero hasta que no despertaron y toda la raíz se despertó, no aprecié el dolor, que es lo que me ha limitado todo este tiempo y lo que más me ha cambiado a nivel personal, porque ha sido lo peor que he experimentado, porque ha sido vivir un año con dolor.
Y dice cuando pronto ya, eso, ¿eh? mucho. Y era un dolor que además no se veía porque no es un dolor físico, Ya. no es un dolor que tú puedes ver con sangre, ¿no? Ya, Y alarmante, no hay una cicatriz. Es un dolor que va por dentro, es un dolor que quema, es un dolor que te imposibilita caminar. O sea, no podía hacer 20 minutos de caminar. Bueno, era imposible. Me dolía durmiendo, me despertaba por la noche a las 3 de la mañana. Bueno, es que es un dolor que quien haya sufrido un dolor neuropático, un dolor nervioso, es un dolor que no puedes controlar porque no es antiinflamatorio, o sea, no hay nada que lo pueda paliar como un antiinflamatorio, ¿no? Alguna cosa que tú puedas decir, ostras, voy a trabajar allí. Es que es un dolor completamente modificado por tu sensibilidad, si ese día estás más emotiva, menos emotiva, el tiempo, el estrés, es que cualquier cosa puede modificarlo. Entonces, yo lo que vi, sobre todo en los primeros meses, me cogía, esto va a ser corto, ¿no? En nada voy a estar bien, pero conforme iban pasando los meses y veía que el dolor incluso iba peor, que cada vez sentía que había menos tratamientos, a lo mejor para paliar eso, eso es lo que más me daba ansiedad, porque no veía una fecha. Y además entiendo que tienes que gestionar, por lo que has dicho, ¿no? Porque es un dolor que no se ve, con la incompresión del entorno, ¿no? Total. Y de las personas que te rodean, que al final dicen, pero yo te veo bien, te veo fantástica, ¿qué te pasa? Pues tómate algo y listo. Yo creo que esto ha sido también una de las cosas que me ha jugado en mi contra. Claro. Yo creo que me ha ayudado mucho a mí, porque al final yo necesitaba cuidarme, cuidar mi aspecto, cuidar mi alimentación, sentir que estaba haciendo algo. Y que tenías algo en tu control Exacto. también. Yo siempre he sido muy así. Claro. Entonces, era lo único que podía estar en mi control, ¿no? Lo que yo hacía con el ordenador, mis pensamientos, ¿no? Era como la única forma de volver a coger yo el mando y que no estuviera en manos de todo el mundo. Menos de mí, ¿no? Entonces, bueno, cuidar mi aspecto, arreglarme cada día por la mañana ha sido también algo que me ha ayudado mucho a nivel mental, porque cuando llevas un año con dolor, algo que acabas es cediendo y acaba viniendo mucho la desesperación, viniendo mucho la frustración, el llanto, la sensibilidad. Y claro, después de un año como en el que yo venía, ¿no? De piloto automático, de tomar conciencia de todo lo que me venía, ¿no? Y de paro. ¿Pero cuánto tiempo paro? No lo sé, de no poder poner fecha a nada. Es que no sé si estaré bien en un mes, en 2 meses. Claro, es mucha incertidumbre. Bueno, es algo que no me había cogido nunca. Lógico. Fue como, bueno, pues tengo que parar. Me acuerdo que mucha gente a mi alrededor me dice, pues para, no pasa nada. Y digo, ya, pero ¿cuánto tiempo? A tope, ¿y cuánto tiempo va a acabar ¿Cuánto esto? tiempo paro? ¿No? O sea, si alguien me hubiera dicho al principio, yo me lesioné, pues noviembre de 2024. Ay, sí, noviembre de 2024. Pues si me llegan a decir, justo ahora va a hacer un año, que hubiera estado un año, y aún me queda, porque me quedan cosas residuales, me queda la hipersensibilidad y dolores muy residuales, pero ya no es esa limitación. Exacto. Y ya te digo, he empezado a mejorar hará como 2 semanas. O sea, he pasado un año de que suerte también me he cogido de otras cosas. He hecho terapia, he hecho mucho análisis de mis emociones, de por qué me pasan estas cosas. He sanado todo lo que no pude sanar en su momento. O sea, ha sido un momento también de, bueno, mucha introspección y de estar mucho en silencio porque solo estaba yo en ese momento, ¿no? Con mis pensamientos. Qué bueno darle la vuelta y convertirlo en algo transformador, ¿no? Total. En algo positivo también, de lo que aprender tantísimo, ¿no? Que al final por eso creo que es muy interesante que lo puedas compartir, porque en esos momentos oscuros tener la capacidad de decir, oye, pues voy a hacerme cargo de mí misma, a ver qué hago conmigo, con quién soy, con quién quiero ser en adelante y salir de ahí con mucha me he permitido más claridad. romper, que es la primera vez que me permití. O sea, he llorado, yo creo que ya no voy a llorar más durante un tiempo, mira que soy llorona, pero es verdad que me he permitido llorar mucho y estar triste, muy triste, y decirlo, ¿cómo estás? Triste. Estoy triste y no voy a mentir. Porque eso es como que no se acepta, ¿no? Estás bien, todo va bien, todo va bien. Pero es verdad que daba esa imagen contradictoria, estás triste pero te veo bien. Claro. Ya, pero estoy mal. O sea, Total. Muchas veces hay ese estigma de que las personas con depresión, las personas que están tristes, tienen que tener el aspecto también de estar triste, ¿no? Y el dolor que no se ve es un dolor... Hay mucho estigma con esto. Totalmente. Y sigue habiéndolo, yo lo he sufrido y lo veo. Y es algo que, bueno, si yo ya era enfermera y estaba sensibilizada con el dolor y además siempre he sido mucho de investigar sobre el dolor neuropático, es que aún más. O sea, es que
al haberlo vivido, haber sentido lo que es este tipo de dolor, Sí. es que ya esto te cambia, porque ya no ves solo un paciente, ya ves esa historia, ya ves todo lo que le pasa y eso te transforma mucho a nivel profesional y a nivel personal, sobre Segurísimo, todo. segurísimo. ¿Y te diste cuenta en el momento de, oye, paro y me atiendo, que el dolor también remitía de algún modo? Mi ¿O empezabas caso a gestionarlo fue... distinto? Claro, mi caso fue complicado porque yo creo que también mi autoexigencia, Por eso. mi hiperanálisis, Sí. me ha mantenido en un nivel de alerta muy alto durante Vale. todo el proceso de enfermedad. Entonces, el problema que se me ha quedado y que me pasó a mí, que es lo que pasa con los dolores crónicos, es que al final deja de ser tan real, o sea, ya no, a lo mejor no hay un daño estructural, Ahí va, claro. pero se queda aquí. En tu mente. En tu recuerdo, Claro. en las cosas que hacías, de las Claro. cosas que haces, te viene ese, ostras, Sí. te viene el dolor ahora, ¿no? Y cuando no Sí. viene, te cuesta entenderlo. Claro, claro. Ahora con la medicación que estoy tomando me está yendo muchísimo mejor, pero ha habido muchos momentos que yo no hacía ciertas cosas porque sabía Ya. que iba a tener dolor. Ya. Entonces yo tenía una rutina. Yo llegaba de trabajar muchas veces y llegaba y mi rutina era ponerme el TENS, que es un electroestimulador que ayuda como a bajar las corrientes. Me ponía esto 1 hora a lo mejor, luego iba a nadar, pero luego volvía y me ponía otra vez, hacía un masaje. O sea, Ya. vivía con una rutina dedicada al dolor, o sea, enfocada al dolor constantemente. Sí. Algo que yo ahora me está costando reeducar dejar atrás, ¿no? Exacto, reeducar mi cabeza y Sí. decir, ya no tienes que hacer todo esto. O sea, sigo con muchísima prudencia y con mucho miedo, porque ya te digo, llevo a lo mejor, te diría, 2 semanas que he empezado a encontrarme mejor y estoy recuperando mi sensibilidad, mis ganas, mi energía, y yo lo noto, pero también está ese miedo de todo este año, de frustración, de inseguridades, que al final he tenido que mirar mucho hacia adentro. Ya no me conozco tanto. También que pienso, Cris, aguanta, que esto a lo mejor ya es real y va por buen camino. Seguro que sí. Bien. ¿Y qué ha cambiado en ti desde entonces? Es decir, ¿sientes que comunicas o emprendes desde un lugar distinto? Cuéntame. Me siento una persona diferente, Vale. Completamente. Ha sido un año, ya te digo, de mucha transformación y yo valoraba mucho en mí todo lo que hacía. Vale. ¿No? O sea, sentía que mi validación como persona venía desde donde todo lo que yo hacía, ¿no? Claro. Me hacía mejor. Ya. Y ahora, al haber parado, he entendido, y con muchísima terapia, que haga lo que haga soy yo. Y lo que haga no depende de cuántas cosas pueda hacer en ese año. De hecho, creo que la sociedad te invita al hacer a medio Ironman, media... Total. Yo vivía en esa rueda, las cosas como son, pero una vez Y esto también es un error pensar así, ¿no? Porque te lleva a un nivel de dopamina constante, ¿no? Un nivel de querer más, que lo simple no te apetece o no le encuentras ya ese bienestar, ¿no? De decir, ostras, qué bien me está sentando esta Coca-Cola, ¿no? Al sol, ¿no? O esta agua con gas aquí tomando unas patatas. ¿Por qué? Porque es que llevamos este ritmo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también que me costó muchísimo en redes comunicar es mostrarme vulnerable. Como te digo, yo siempre me había mostrado fuerte. O sea, es que no quería mostrarme débil. Incluso, ya te digo, cuando estaba pasando un muy mal momento, siempre he intentado seguir con mi vitalidad, porque sentía que yo era eso también, ¿no? Esa persona positiva que siempre te hace reír o que siempre está con esa luz, ¿no? Y es algo que he tenido que entender, que mi luz o mis ganas no se van a perder por estar triste durante un tiempo. Por supuesto que no, pero eso cuesta mucho. Y cuando te tienes que mostrar, porque al final eran muchos meses, yo no salía en redes, me sentí que necesitaba conectar con la comunidad. Además, de hecho, Instagram también me ayudó mucho a tener esa ocupación mental, ¿no? De a ver qué cuelgo, porque yo he intentado mantener mucho mi mente ocupada con cursos, con formaciones, intentar hacer cosas desde el ordenador de mi casa, mirando el techo, no era lo mío. Entonces, siempre he necesitado conectar de esa forma y al verme vulnerable y sentir que conectas de otra forma, pero que la gente sigue identificándote y sigue empatiza. Y más todavía, yo creo, ¿eh? Mucho más, porque
porque la gente detecta la realidad y el tema de la vulnerabilidad no es de lo que más mostramos. A veces muchos perfiles en las redes sociales son muy aspiracionales, ¿no? Hostia, me gusta esta chica porque hace esto, me gustaría conseguir eso que hace, ¿no? Pero cuando esta persona te dice, y más en tu caso, que al final es un perfil de buenos hábitos, de salud, como un referente, ¿no? Que te diga, pues hoy no estoy bien, pues hoy me está pasando esto y me siento triste, me siento mal. Claro, imagínate tu comunidad, es como un shock decir, oh, wow, pero creo que al revés, lo que hace es que haya más cercanía y más conexión humana. Total. ¿No? De hecho, yo muchas veces cuando me grababa, muchas veces quería parar el vídeo porque se me veía que había llorado. Ya. Tiraba a millas. Adelante. Es verdad que seguías sintiéndote incómoda en esta situación, porque decías, parece como que quieres dar pena, pues que te salían las lágrimas muchas veces y también tenías esa necesidad de contar, porque esto es algo que también me decían, pero ¿por qué quieres contar? Porque hay partes que sí que me gusta que sean mías y privadas, pero hay cosas que sí que me gusta compartir, porque la gente también tiene derecho a entender que, bueno, yo también me debo a la comunidad un poco. La gente que me sigue también me sigue por lo que hago y yo no sentía que tenía esa necesidad al principio, pero luego sí que vi que debía de explicar alguna cosa. Exacto. ¿Y cuál es la respuesta que has recibido de tu comunidad? Muy buena, la verdad. Y algo que me ha gustado mucho y que yo invito a hacer es que yo me he sentido muy sola. Y no muy sola a nivel de apoyo, porque he tenido el mejor apoyo posible, mi pareja, mis amigos, mi familia, o sea, de 10, o sea, suerte de eso. No por ese sentido, sino porque me he sentido muy sola a nivel del dolor, que nadie entendía lo que yo estaba muy pasando. incomprendida. Exacto. O sea, nadie entendía lo que yo estaba viviendo, por mucho que me validaran y me hicieran sentir escuchada, que esto es algo que necesitas, porque es como que de golpe mejora tu estado de humor si tú sientes que alguien comprende eso, pero si tú no encuentras a nadie que esté en esa situación, yo sentía como que el mundo iba muy deprisa a mi lado. Entonces, algo que me ha faltado mucho es un entorno, ¿no?, en el que yo pueda decir estoy mal y alguien me venga y pues yo también. Claro. Pues he conectado con mucha gente que está pasando, no por esa misma situación a lo mejor de dolor, pero por operaciones, lesiones, cáncer. Entonces, situaciones que te hacen parar, que empatizas, oye, pues a mí me ha funcionado esto, con mucha gente hemos ido intercambiando, a mí me funciona esto, ¿qué te funciona a ti? Entonces, eso es muy importante. Cuando ves que las redes te ayudan de esa forma, ostras, es que para mí ya haberme expuesto de esa forma ya ha valido la pena. Bueno, y también lo estás haciendo ahora, ¿no? Compartiendo todo lo que has ido viviendo y cómo lo has ido viviendo. O sea que aprovecho para decirte esta sinceridad. Gracias a ti, y realmente estoy segura que cuando la gente lo escuche, y eso pueden ser cosas distintas, pero seguro que hay esa identificación, es decir, es verdad, yo también he tenido que luchar primero contigo misma, luego con el entorno, que si estás más bien, si estás más mal, y salir de ahí, decir, oye, para adelante y salir renovada, ¿no? Total, y con fuerzas, y hasta que tú no estés preparada, no lo hagas, que es algo también que a mí me ha costado entender. Ese también es muy buen mensaje. Sí. Yo creo que ahora me siento también preparada para hablar de esto, sin llorar, sin emocionarme. Antes lo decía, digo, esto lo íbamos a hacer 3 semanas antes, digo, yo hubiera sido incapaz de articular una palabra, pero es verdad que me siento con más energía, siento que esto ya ha quedado un poco más atrás, que empiezo a ver un poco la luz. Cuando estás en un momento mucho de oscuridad es muy difícil sacar algo bueno de todo esto, pero una vez empiezas a ver el final, sí que ya por fin lo ves. También. Y si tuvieras que resumir en una sola frase lo que esta experiencia ha sido para ti, ¿cómo lo resumirías? Yo creo que sería positividad o darle la vuelta. Y te voy a explicar porque a mí me costó muchísimo darle la vuelta. Ya te digo, durante los primeros meses todo quería una fecha, pero ¿hasta cuándo? Pero dime, nadie se mojaba, es que es normal, son lesiones muy graves y lesiones con mucho tiempo, o sea, mi lesión son 2 años, o sea, estoy como en la mitad, ya te digo, o sea, que tardan en regenerar todo. Entonces, algo que yo me planteé es, vale, una vez ya vi que esto iba para largo, es darle la vuelta, tengo todo este tiempo en mi mano. ¿Qué puedo sacar de aquí? Me hice una lista de todas esas cosas que podía hacer desde mi sofá de mi casa. Y bueno, pues salieron talleres, cursos de journaling, que es algo que he incorporado en mi día a día y me encanta, escribir,
Pilates, que es un deporte que también he incorporado muchísimo porque ayuda muchísimo a todo el tema de la protección de la lumbar, del core, ¿no? Y a evitar que esto me vuelva a pasar. Dices, esto no volverá a pasar. No me volverá a pasar. Me informé un montón de suplementos. Sí. De hecho, también divulgué, intenté hacer mucha más investigación del tema del dolor. O sea, claro, es algo que también me toca mucho a nivel de profesión. Entonces, protocolos de nutrición, temas de procedimientos. Me he sensibilizado mucho con el tema. Lógico. Y yo creo que es algo que sacaría de esto, ¿no? Darle la vuelta, intentar buscar la parte positiva de esto, abrir los ojos de todo lo bueno que tienes, que eso es algo que es de lo que me cogía muchas veces. De hecho, ya te digo, la gente que me ha rodeado es que me ha hecho abrir los ojos de la suerte que tengo. Y cuando tenía malos momentos, de hecho recuerdo un día en especial que vi una cosa grave que pasó a mi alrededor y pensé, ostras, qué fuerte que estés pudiendo ver el sol hoy, ¿no? O sea, además he tenido como muchos... Bueno, he perdido una amiga también este año de cáncer, entonces yo recuerdo su luz. Y recuerdo que siempre tenía esa positividad que te acompañaba y te atrapaba de lo buena que era siempre y de que tenía tantas ganas de vivir. Y creo que eso es uno de los mensajes que me dejó más ella, de darle la vuelta, ¿no? En plan, cada día es un regalo y buscar también eso un poco. Es así. Es que nos olvidamos también mucho del agradecimiento. Total. ¿No? De valorar lo que tenemos en lugar de pensar tanto qué es lo que nos falta, hacia dónde queremos llegar. Total. Es bueno, y la suerte que tengo de estar aquí, de levantarme cada día y de poder tener la ocasión de convertir lo que me ocurra en algo mucho mejor, ¿no? Como estás haciendo tú. Total. Y que yo hubo un momento de resignación también. Yo trabajé mucho con la terapia de ¿y si no mejora el dolor? Y tengo que vivir así. Y por suerte, pero hay mucha gente que a lo mejor no le puede pasar, pero yo por suerte con la medicación he empezado a ver un poco la luz, pero había hecho ese trabajo interior de decir, bueno, pues hasta aquí, porque llevar un año con dolor ya es indicativo de que esto no va a ir a mejor. Sí. Y decir, bueno, pues voy a tener que adaptar mi vida. Y ya había hecho ese trabajo, o sea, por eso aún ahora veo todo esto como más como un regalo. De hecho, mira, se me pone la piel de gallina, porque es que es verdad que haces ese trabajo al final. Cuando ya llevas tanto tiempo dices, bueno, pues voy a vivir así y hay que vivirlo como se pueda. Total. Bueno, y ahora que vuelves con más fuerza y estás a punto de presentar este libro nuevo en diciembre, cuéntanos de qué trata, qué significa para ti. Bueno, significa todo el trabajo que te digo que he hecho este año. Al final este libro tenía que salir en abril, al final no pudo ser, pero también me dio tiempo y espacio para pensarlo más, trabajarlo más. Es para mí algo muy personal. Me enamoré del metabolismo, me enamoré del concepto del metabolismo con el ciclismo, que estaba muy relacionado, ¿no? El tema de la flexibilidad metabólica. Y cuando entré en ello y profundicé un poquito más, pensé, wow, esto en mi trabajo, ¿no? En los pacientes que te vienen con diabetes, con hipotiroidismo, pensé, tiene muchísimo potencial, ¿cómo nos está hablando tanto de esto, ¿no? Y lo trabajé mucho, tengo el máster de investigación, empecé a profundizar, además hay algo que a mí me enciende mucho, es cuando se divulgan mensajes falsos o ¿no? mitos. Bueno, porque hay mucho ruido, mucho consejo fácil, rápido. Exacto, y como yo vengo mucho de la ciencia, de lo que realmente se puede, ¿no? Es tangible y se ha demostrado, que sí que es cierto que hay cosas que ahora yo soy más, he abierto un poco más la mente, ya soy más flexible, pero es verdad que es importante también que haya evidencia de las cosas que se dicen, ¿no? Se recomiendan. Entonces, bueno, salió la idea del libro, pensar un método o una guía fácil de 10 pasos, ¿no? Para recuperar tu metabolismo. Es decir, esas personas que tienen resistencia a la insulina, tienen un problema de tiroides, están pasando, pues yo qué sé, tienen más colesterol, etcétera. Hay muchísimas causas que pueden alterar el metabolismo, ¿no? El hígado graso, todo, que ya no se dice hígado graso, pero bueno, para que la gente me pueda entender, hay una línea muy fina que los une todos y es el metabolismo. Entonces, mi idea era hacer una guía, un libro que pudiera unir todo el tema del metabolismo de una forma muy simple, muy clara, muy limpia, ¿no? Para que la gente lo pudiera entender.
sin tener mucha idea de nada nutrición, médico, ¿no? exacto, El tema un médico. vocabulario plan. Entonces, hacerlo en un vocabulario muy entendible y con pasos. Muy divertido, que fuera pues, interactivo, que tú tuvieras un test para ver cómo está tu metabolismo, que tuvieras 10 pasos muy simples de seguir, que con todo esto te puede ayudar, pues hablamos de ritmos circadianos, cómo mejorar, por ejemplo, el índice, ¿no? del tema de glucemia, ¿no? La carga glucémica, que está como muy de moda ahora también. Yo soy mucho de hidratos, me encantan, entonces me fastidia mucho que haya gente que los prohíba, ¿no? Y que los estigmatice. Entonces, pues ¿cómo podemos comer un buen plato de pasta, ¿no? Sin que nos suba tanto la glucosa? Pues el almidón resistente, ¿no? Pues muchísimas técnicas que pongo aquí, aumentar más la fibra en la comida, la proteína, la grasa. Cómo hacerlo de una forma muy dinámica e interesante y, bueno, pues a ver qué tal. Bueno, ¿me enseñas cómo se titula? Easy es tu metabolismo. Perfecto. 15 de diciembre es la preventa. A partir del 15 ya empezamos. Exacto. Entonces, bueno, a ver qué tal va saliendo. Yo la verdad es que le pongo muchísima ilusión y lo hemos trabajado muchísimo con mi equipo y ha sido un proceso maravilloso que, mira, ha sido algo muy bueno que he podido sacar de este año y para mí ha sido, bueno, es que yo te digo, se me vuelve a poner la piel de gallina, pero terminar el año así, encontrándome más o menos bien, que yo era uno de mis miedos, porque, bueno, había pospuesto 20.000 veces el tema del libro, porque al no encontrarse bien sentía que esto era algo muy importante para mí como para hacerlo a medio gas. Claro. Y sentir que lo tengo en las manos, que ya es algo real y que es algo que va a salir en nada y la gente lo podrá leer y, bueno, me hace muy feliz, la verdad. Seguro que irá muy bien, pero de momento yo ya te doy la enhorabuena. Gracias. Por tu positivismo, por tu energía, por darle esa vuelta a este año tan complicado. Me parece que es una lección, Cristina, de verdad. Muchísima suerte. Muchísimas gracias a ti por todo, por haberme invitado. Me he sentido como en casa, ya lo sabes. Gracias por venir. Mucho, Sonia. Comunica quién eres con Sonia Gázquez.